Gracias y paz, hermanos. Estamos entrando en nuestro 16º día de ayuno y oración. Estamos usando el libro del pastor Aloysio Silva. Creí, por eso hablé, 21 días liberando la fe. Hoy entonces estamos en nuestro 16º día. Lo incentivo, lo animo que pueda estar junto con nosotros. Si usted todavía no está ayunando, entre, haga parte, aunque falta menos de una semana, pero aún está a tiempo. Lo invitamos, lo animo. Amén. Hoy estaremos hablando entonces sobre profetas del Nuevo Testamento. De acuerdo con Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 31, él dice que todos los creyentes podemos ejercer ese don de profetizar. Inclusive él sigue diciendo allí, del versículo 29 al 33, dice que si profetizan máximo 3, uno después del otro. Entonces todos podemos profetizar. Y algunas cosas que dice la Biblia que es el propósito, ¿verdad? Pablo también enseñando que el propósito de la profecía, entonces, ella es para edificar la iglesia, o sea, fortalecer los creyentes. Ella es para exhortar a los hermanos, reavivarlos, desafiarlos y para consolarlos con palabras de aliento. Entonces ese es el propósito. Nuestras palabras, ellas tienen poder. Entonces la Biblia dice allí en Apocalipsis 1, versículos 5 y 6, dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra que Dios nos hizo entonces reyes y sacerdotes. Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para su Padre. Usted y yo somos reyes y sacerdotes. Allí en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 4, dice así: pues la palabra del rey es con potestad, es con poder. ¿Y quién le dirá qué haces? Entonces la palabra del rey tiene poder, y ¿quién le va a decir? O sea, ¿quién va a llegar delante del rey y le va a decir: ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Porque su palabra tiene poder. Nuestra palabra tiene poder, dice la Biblia, porque nosotros somos reyes y sacerdotes. Usted tiene en estos días ese poder y esa autoridad en el nombre del Señor de declarar su palabra. Allí en el libro de Deuteronomio capítulo 21 versículo 5 dice: entonces vendrán los hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos decidirá toda disputa y toda ofensa. Entonces hay una doble unción sobre nosotros: la palabra del rey y la palabra del sacerdote. Hoy nosotros tenemos esa autoridad. La autoridad del rey es para decretar. La palabra, la autoridad del sacerdote es para bendecir. Nosotros tenemos poder. Entonces dice aquí, ¿verdad?, que Dios había dado poder y autoridad a los hijos de Leví para que por la palabra de ellos se decidiera toda disputa y toda ofensa. Nosotros tenemos entonces esa palabra del rey y la palabra del sacerdote para decretar, para liberar, para decidir toda disputa y toda ofensa, para decretar una palabra con poder y autoridad en el nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos esa autoridad. Pablo dice allí en el libro en 2 Corintios, en la carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hablar como rey, como sacerdote? ¿Qué es lo que yo tengo que decretar como rey? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es la palabra? La palabra, dice aquí, es lo que está escrito, lo que nosotros creemos en la palabra del Señor. Otro de los puntos entonces es el espíritu de profecía. Nosotros, ¿cómo
reyes y sacerdotes, como profetas del Nuevo Testamento. Entonces tenemos esa autoridad, tenemos ese espíritu, somos ministros de la nueva alianza y como tales tenemos la palabra de profecía. Allí en Apocalipsis 19:10 dice que la palabra de profecía es el testimonio de Jesús. O sea, la palabra del Señor, el testimonio de Jesús es la palabra del Señor, es la palabra profética que nosotros tenemos en nuestras bocas. Hoy nosotros tenemos el poder de decir el Señor dijo y Él hará. Yo sé que muchas veces nosotros tenemos esa idea de que profeta es aquel que en las iglesias es común ver en medio de un culto, una reunión, alguien se levanta y comienza a aclarar, así dice el Señor, y comienza a hablar algo que va a suceder futuramente. Claro que eso es profecía también, pero profecía no es solamente una predicción de algo futuro que va a suceder. La palabra griega para profecía es profemí, que es una palabra compuesta por dos palabras. La palabra pro significa antes y la palabra femí se deriva de remas. Entonces quiere decir, profecía quiere decir hablar antes que suceda. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hablar antes que suceda? Vamos a hablar la palabra del Señor, vamos a declarar, seré un hombre próspero, una mujer próspera, ya estoy sanado, mi familia ya está salva, mi familia ya fue libre, estoy libre, fui liberado, soy bendecido, soy próspero. Comienza a declarar, aunque usted no vea todavía, comienza a declarar. Eso es profecía. Y vamos a ver entonces profetas del Nuevo y Antiguo Testamento. Vamos a ver, hay dos profetas en particular que representan, a pesar de ser del Antiguo Pacto, que representan el Nuevo y el Antiguo Pacto. Y nosotros vamos a ver entonces un poco sobre Elías y Eliseo, que son considerados como profetas de dos alianzas. Elías apunta para los profetas del Antiguo Pacto y Eliseo apunta para los profetas del Nuevo Pacto. La palabra, el nombre Elías significa el Señor es Dios y el nombre Eliseo significa Dios es un Salvador. Entonces vamos a ver un poco sobre estos profetas. ¿Por qué? Porque normalmente el profeta del Antiguo Testamento, él se levanta para decretar juicio. Y el profeta del Nuevo Testamento, él se levanta para declarar y decretar gracias sobre la vida de las personas. Y vemos un poco esto en el caso y en la experiencia o en la historia de Eliseo y de Elías. Nosotros dice la Biblia allí en el Nuevo Testamento ya que Juan el Bautista, ¿verdad? Él se levantó en el espíritu de Elías. Si nosotros vemos, Juan el Bautista fue la transición, fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y a partir de él en Cristo comenzó ese nuevo inicio de los profetas de la nueva alianza. Allí con Jesús, ¿verdad? Con sus discípulos. Nosotros vemos el inicio de los profetas del Nuevo Testamento. Y si nosotros vemos entonces el ejemplo de Elías, el ejemplo de Juan el Bautista, él se levantó para condenar el pecado de Israel. Nosotros vemos Elías, él se levantó para traer juicio sobre Israel por causa del pecado. Israel constantemente se estaba desviando detrás de Baal y ahí entonces llegaba Elías para declarar juicio. Pero Eliseo, si vemos los milagros que Eliseo hizo, fueron gracia. Él sanó un hombre, un general de lepra. Él trajo vida al hijo de una viuda que había muerto. Él prosperó la casa de una viuda. La mayoría de los milagros de Eliseo apuntan para la gracia y misericordia de Dios. La mayoría de los milagros de Elías, ellos apuntan para juicio y condenación. Te sabe que el nombre Elías en el original es Elijah, que significa Dios es salvación. Y es bien parecido el significado, es similar al significado del nombre de Jesús, Yeshua, que significa Jehová
es salvación. Entonces el nombre de Elías significa Dios es salvación. El nombre de Jesús significa Jehová es salvación. Por eso hay esa similitud entre ellos. Nosotros vemos entonces Elías, que representa a los profetas del Antiguo Testamento. Cada vez que él tuvo que declarar juicio sobre Israel por causa del pecado, él simplemente llegaba y decía, Dios va a hacer, Dios va a parar, por 3 años no va a llover, va a venir hambre, va a venir escasez, Dios va a traer su juicio. En ningún momento él tuvo que clamar para que eso sucediera, simplemente él declaró porque sabía que eso iba a suceder. Pero la Biblia dice que cuando él tuvo que clamar para que viniese gracia sobre el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel experimentase el favor de Dios y lloviese sobre la tierra, ¿qué es lo que sucedió? Él tuvo que clamar. Para decretar juicio, él simplemente habló. Para declarar bendición, él tuvo que clamar. ¿Qué quiere decir eso para nuestros días? Que normalmente los profetas del Antiguo Testamento, aquellos que aún hoy existen en nuestro medio, que solamente abren su boca para declarar juicio y condenación, para ellos es muy fácil declarar condenación, juicio. Pero en el momento de ellos declarar bendición, para ellos es mucho más difícil. Nosotros somos profetas del Nuevo Testamento, aquellos que declaramos bendición, declaramos lluvias del Señor, y para nosotros es fácil porque fluye de nuestro espíritu, porque es la palabra de Dios. Sabemos que toda condenación fue llevada allí a la cruz del Calvario. Jesús pagó un precio para que toda maldición fuese crucificada con Él allí. La Biblia dice que Él se hizo maldición para que nosotros seamos bendición. Por eso las palabras de nuestras bocas, hoy en día las profecías de nuestras bocas, ellas son de bendición. Y por último, declare la palabra. Como reyes y sacerdotes, nosotros debemos declarar la palabra del Señor. Dijimos al inicio que la palabra del rey tiene poder, y del sacerdote también para bendecir. Nosotros debemos declarar. La Biblia dice que nosotros no debemos solamente orar con los enfermos. La Biblia dice sanar a los enfermos. Fue un mandamiento de Jesús. Entonces nosotros tenemos autoridad para declarar sobre la enfermedad, declarar que los enfermos son sanados, declarar la palabra del Señor. Si nosotros vemos allí, por ejemplo, en Éxodo capítulo 14, versículo 15 y 16, dice así: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar. O sea, lo que nosotros necesitamos hoy en día no es solamente clamar, sino usar el poder de la autoridad que está en nuestras palabras. La Biblia dice que allí Moisés estaba de frente al Mar Rojo y él comenzó a clamar al Señor. Y el Señor le dice, no clames, ¿por qué estás clamando? Levántate y dile al pueblo de Israel, sigan, marchen. Toma el bastón que está en tu mano, que apuntaba para la autoridad, y toca el mar y el mar se abrirá. O sea, nosotros tenemos esa autoridad en nuestras palabras para declarar sobre todo aquello que se opone sobre su vida. Declare a la enfermedad, declare al mar que está delante de usted, declara sus problemas en el nombre de Jesús. Jesús dice en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, nada nos hará mal, nada nos puede hacer mal. Entonces declaremos sobre Satanás, declaramos sobre sus mentiras y sus engaños, nada nos hará mal. Y allí en Marcos capítulo 4 versículos 26 y 29 el Señor dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta.
Duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque lo suyo llevará fruto, porque de suyo llevará fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espigas, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La semilla entonces es la palabra, y la sembramos cuando hablamos, cuando nosotros proclamamos, dormimos, despertamos día tras día, y la palabra, que es la semilla, va a producir frutos sin nosotros saber cómo. No depende de nuestro esfuerzo, depende de la verdad del Señor. Y allí por último, en Mateo 13, 8 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Jesús hablando de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, parte de la semilla cayó en piedra, parte de la semilla cayó en espinos, la mayoría murió, pero la semilla que cayó en buena tierra produjo fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. La semilla es la palabra. Nuestras palabras son semillas. Aquello que usted está sembrando hoy va a cosechar. Las palabras que salen de su boca hoy va a cosechar mañana. Entonces comienza a declarar la palabra del Señor. Comienza a declarar la verdad del Señor, porque nuestras palabras tienen poder. Santiago dice: la oración del justo tiene mucho poder. Nuestras palabras en el Señor, la palabra del Señor tiene poder. Comienza a declarar, comienza a sembrar semillas de bendición sobre su vida, su casa, su trabajo, sobre su familia. En el nombre de Jesús, que tenga un día bendecido. Amén.